Hace algunos años, estando viviendo primero en Costa Rica, después en la Florida, me pidieron que hiciera unas presentaciones a tomadores de decisiones, gentes de las municipalidades, de las áreas, la gente que toma decisiones sobre el uso de la tierra. E inventamos un proyecto, un taller de 2 días. Voy a tratar de resumir en media hora lo que hacemos en 2 días, que llamamos Bienvenido a su cuenca. Tenía un subtítulo que no lo ponía en la pantalla, y se llamaba ¿Cómo no verse estúpido al tomar sus decisiones? Porque la mayor parte de las decisiones que se toman a niveles de municipalidades y de la gente que maneja los permisos para construcciones y cosas así, muy pocos entienden o manejan o trabajan con el concepto de cuencas. Entonces, inventamos esto como una introducción a qué es una cuenca hidrográfica, por qué es importante. Incluimos elementos de biodiversidad y por qué es importante saber qué es la biodiversidad. Y quizás la razón principal por la cual teníamos que hacer eso es esto. Porque el problema de inundaciones es en áreas que están cerca de ríos, cerca de lagunas. Todo el mundo está en alguna cuenca en algún momento. Y los riesgos de inundaciones es algo que esta zona en particular, esto es aquí en el Caribe, en Sarapiquí, en Puerto Viejo, esto es un evento que ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina. Cuando yo hablo de inundaciones y de sequías, yo explico también que esos son conceptos totalmente humanos. En el espacio natural no existen inundaciones y no existen sequías, existen extremos de un continuo de precipitación y de falta de precipitación de cantidades. Cuando se convierten en inundaciones, se convierten en sequías, es cuando impactan o afectan alguna de nuestras actividades comerciales o humanas, cuando se nos llenan las calles o se nos ahogan las vacas o cuando se mueren de sed. Pero en la naturaleza normalmente tú vas a encontrar esas fluctuaciones y siempre existen. El truco aquí entonces es que nuestra interacción o nuestra intersección con esa fluctuación natural sea de tal manera que las fluctuaciones, los extremos, no nos causen inundaciones o sequías que nos maten a la gente o nos maten el ganado. Y para eso es que es el concepto de cuenca para nosotros. Entonces, esto ustedes todo lo manejan y saben mucho de esto, no tengo que explicarlo mucho, pero básicamente la cuenca hidrográfica es la única divisoria en la Tierra que es real. Todas las demás son artificiales. Distritos, parroquias, estados, países, todo eso es artificial, nosotros lo creamos de acuerdo con nuestras loqueras que hacemos en el campo. Pero la cuenca hidrográfica sí es la natural. Y sin embargo es la única que no se usa nunca para nada. Entonces hay problemas de jurisdicción, de quién está a cargo de qué dentro de una cuenca hidrográfica, el impacto ambiental que actividades hacen, de dónde viene el agua potable, las famosas guerras de agua, donde la gente de diferentes comunidades o estados o provincias se pelean porque se están sacando el agua y mandándola para otro sitio para alguna otra actividad, etcétera, etcétera, etcétera. La discusión de hoy tiene que ver con varias cosas. Una, supuestamente eso es acerca de fragmentación de hábitat, que en cierta forma eso ocurre a niveles de cuencas también. De espacios muy grandes, pero a nivel de cuencas es donde vamos a sentir los efectos de esa fragmentación. Podemos mencionar simplemente algunas de estos elementos que son las definiciones que vamos a usar. Vamos a hablar un poco del concepto de corredores y cómo los corredores, el concepto de corredor se levantó, se creó para tratar con ese problema de la fragmentación ambiental y también cuestiones de riesgos. Y les voy a dar al final una propuesta, que me den un poquito de retroalimentación a ver qué les parece. Las premisas de esto es que siempre hay alguien que vive cuenca arriba. Ustedes conocen a la persona que vive encima, en la punta del cerro, en su comunidad. Si yo les pregunto en qué cuenca viven ustedes, ¿podrían decirme exactamente en qué cuenca viven? La mayoría de la gente no puede. Quizás aquí me dicen la cuenca del Sarapiquí. Claro, que es la gran cuenca que ocupa 1/3 de toda la región. Pero si le digo en cuál subcuenca vive,
exactamente. ¿Y quién vive arriba de su cuenca, arriba de usted en la cuenca? La mayoría de la gente no lo puede hacer. Quizás ustedes sí, porque tienen la parte ambiental un poco más metida bajo la piel. Todos estos efectos, contaminación, agua, jurisdicción, suelos, patrones de crecimiento, todo eso impacta a la mayoría de la gente que vive en cualquier sitio, puesto que es muy raro la persona que está arriba de todo el mundo y no le impacta nada. Aún así, yo tuve la fortuna de vivir por 2 o 3 años, como les mencioné ayer, en una estación biológica en la parte más alta habitable del volcán Orosí. Ahí no había nadie arriba de mí, nada de agricultura, solo bosque, solo montaña. Y tomábamos el agua directamente del río y sacamos el agua de allí. Hicimos un pequeño estudio con invertebrados acuáticos en 6 ríos que drenan la montaña, bosque primario sin agricultura y sin nada, y examinamos pesticidas en insectos acuáticos, en sedimentos del río y en corteza de los árboles. Encontramos pesticidas agroquímicos en todos ellos, en cantidades medibles. Entonces, ¿de dónde vienen todos esos pesticidas? Venían del otro lado, por ese patrón de precipitación que teníamos acá. Aún que usted viva en el río, todos estos efectos se van a sentir, aunque vengan de otras partes, y pueden venir de África o de otras partes, van a sentirse dentro de una cuenca. Usamos mucho el sistema de información geográfica, ese es nuestro sistema, nuestra forma de poder mapear y poder ubicarnos en el espacio y poder cruzar cosas. Por ejemplo, las divisiones político-administrativas cruzadas con las cuencas te dan una historia muy, muy significativa. Ahí te empiezas a dar cuenta quién tiene jurisdicción sobre cuáles partes de la cuenca y si eso tiene sentido o no. Usamos cosas, por ejemplo, y si ustedes ven y les muestro ahora en un ratito el mapa de la selva, que si más o menos lo recuerdan, todos nuestros límites están hechos por los ríos. La mayoría de los límites político-administrativos usan un río como el límite entre 2 provincias o 2 distritos. A mí no se me ocurre un peor límite que un río, puesto que es como decir, bueno, mi jardín de mi casa va a ser ese arroyo. Bueno, en una crecida mi límite puede estar acá o el río se va para ese lado y es lo más inconstante del mundo. Estamos basando cuestiones legales, divisorias políticas, administrativas y distritales y todo, en base a una variable completa. Y además, para el tema de conservación, ¿cómo protegemos la mitad de un río? No, del lado de acá del río, donde está la reserva del río Sarapiquí o del río Puerto Viejo, está protegido hasta la mitad, porque del otro lado es un ganadero. ¿Cómo protejo yo la mitad del río? Entonces, no tiene sentido. Tuvo sentido cuando los ríos eran las únicas vías de comunicación y era fácil utilizarlos, pero tienen un problema tremendo el usarlos como límites, y vamos a ver un poquito más de eso. Esto ya, a grosso modo, ya ustedes han hablado de esto un poco. En todas las presentaciones que se dieron en el primer día, se habló bastante de fragmentación y de la transformación del país, en qué épocas más o menos se dio la deforestación. Hubo un par de comentarios muy acertados acerca de qué es un bosque, y van a ver cómo la política a veces se mete dentro de la conservación y nos da definiciones de qué es un bosque. Bueno, no es un bosque como lo vería un biólogo, no es un montón de árboles que en 10 años los vas a cortar, eso no es un bosque, eso es una plantación. Pueden ser bananos o pueden ser árboles para mí. Pero este proceso de cambio de uso ha sido muy dramático aquí en Costa Rica. Y eso es a muy grosso modo, empezando por los años 70, básicamente amarillo, pastizales, verde, bosque, rojo o morado, áreas agrícolas, y en negro, que no se ven, algunas áreas urbanas, como en San José y eso. La gran mayoría del país estaba en bosque. 10 años después, ya la fragmentación empieza a verse en algunas de estas áreas. Aquí está la selva, en este pedazo acá. Unos añitos más, el proceso es como el comején que se le metió al país, ¿no? Ya para el 2005, ya en algunas áreas, lo que hay es un montón de fragmentos. Veamos un poquito más en detalle. Aquí está la selva. Esto es 20 años
más de 20 años después de que se había comprado y se había establecido una reserva acá, que era la reserva privada de la finca La Selva. Era un pedazo de bosque metido totalmente rodeado de bosques. Áreas agrícolas, pastizales. Sí había ya bastante conversión, pero todavía había áreas sustanciales que conectaban toda esa cuenca grande del río Sarapiquí, desde la parte alta de las montañas hasta el río San Juan, estaban todas conectadas de bosque. 86, no hay que explicar mucho. 92, en el 92 pasó algo interesante. Se llenaron los espacios de pasto, ¿verdad? Salimos de aquí a acá, más bosque en el 92. Yo estaba aquí en el 92 y cuando yo digo esto, hay mucha gente que me regaña y levanta la mano y me dice, no, usted está equivocado. Esto es para mí lo que pasó fue esa redefinición de lo que es un bosque. Un área de manejo forestal, un área de plantación de melinas, plantaciones de teca, todo eso empezó, cacaotales, plantaciones de café, todo eso es bosque, cobertura vegetal, que es diferente a bosque. No es bosque natural, es un tipo diferente de bosque. Entonces, esa definición causó bastante revuelo porque en la literatura o en la proyección internacional, Costa Rica totalmente revertió el proceso de la deforestación, cuando la verdad era esta. Que en realidad tú no puedes contar una plantación de teca que vas a cortarla en 5, 10 años, 15 años como un bosque, porque no está haciendo las funciones del bosque. Ni siquiera las funciones básicas de protección de suelo y todo eso, puesto que está manejado de una manera muy fuerte, el suelo está manejado, todo eso está muy manejado. Ahora sí vemos dónde está ya el patrón de las áreas protegidas, que fueron esa serie de islas que logramos proteger, pero lo que está pasando afuera es esto, una fragmentación severa y casi completa. Ahí está la diferencia entre los 70, 79 y ahorita. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos en una época donde supuestamente ya nos hemos educado lo suficiente para saber que este patrón no debería continuar. Estamos confiables de que las áreas que están bajo protección están protegidas, aunque eso es debatible, puesto que para protegerlas necesitas hacer varias otras cosas que no se están haciendo, no se han hecho. Pero el proceso de fragmentación y de degradación de lo que queda de bosques continúa. Aunque haya legislación que te prohíba la tala de los bosques, el raleo no está prohibido. El manejo, la extracción, poco a poco se va deteriorando ese ambiente. Ya ustedes conocen este mapa, ya lo hablamos. La conversión de uso de la tierra no es solo de bosque a otra cosa. Hay grados de uso de la tierra que pueden ser revertibles. Yo puedo volver a recobrar un bosque de un pastizal, pero es mucho más difícil recobrar un bosque de un área urbana o de una piña, de un área que tuvo piña, puesto que ahí quedó casi nada, el suelo desapareció. La piña no necesita suelo, de paso. Puedes crecer piñas aquí encima de esta mesa. Todo es un insumo. El agua, los nutrientes, todo se le pone. Entonces el suelo es simplemente el espacio donde van a poner la piña. Y si se lava, se lava. No importa. Es una situación que es bastante preocupante. Esto era nada más para poner otra vez en contexto nacional, la selva y las áreas protegidas. Lo que está pasando alrededor es crítico para la sostenibilidad de esas mismas áreas protegidas. La selva, corredor Barba, Braulio Carrillo. Lo que está en verde son polígonos dentro de las áreas protegidas, bosque dentro de las áreas protegidas. Lo que está en rojo es, al año pasado, los parches de bosque sustanciales que quedan fuera del área protegida, en manos privadas. Algunos de ellos son pequeñas reservas privadas, pedazos que están ya, bueno, como estas acá, que ya se han protegido, pero la mayoría todavía, hay un buen pedazo de bosque que no está protegido. Y que mi predicción es que si no hacemos nada, algo específico, en 20 años ya no existe. Ya va a haber banano y piña y quién sabe qué otra cosa que van a inventar y plantar, y esto todo puede desaparecer, quedando otro montón de islitas como estas alrededor de un área protegida. En mis momentos positivos, yo pienso que proyectos como estos, estas reservas privadas que tienen protección y que tienen
ya se han comprometido a la protección, pueden tener tanto éxito que generen suficiente entradas a sus dueños como para evitar que lo conviertan a otra cosa. Cosa como pago por servicios ambientales. Puede decir, el gobierno te paga $600 por hectárea al año para mantenerlo dentro de eso por 5 o 10 años o más. Ok, eso es para alguien que tiene bastante terreno y no lo tiene, no quiere usar ese bosque para más nada. Pero, ¿cuánto le puedes sacar tú a un pedazo de terreno si tú pones piña? Van a ser $600,000 al año por hectárea, porque la piña te va a producir mucho. Entonces, no, el incentivo existe, es bueno, me encanta que esté allí, pero no es suficiente para proteger lo que queda de bosques acá. ¿Cómo hacemos que esto se convierta en un área de amortiguamiento que ayude de verdad a proteger lo que está ya supuestamente bajo protección? Todo esto está dentro de ese contexto de cuenca. Veamos cómo se conecta esto a los proyectos grandes para llevar a cabo eso, que son los corredores biológicos. Como ya el país está totalmente fragmentado, se han inventado y diseñado proyectos como este. Esto es un gran corredor biológico que conecta el Braulio Carrillo y su zona protectora, la selva, con un nuevo refugio, que es un refugio mixto, de uso mixto. Allá hay gente, allá hay ganaderos, allá hay agricultores, hay un montón de gente metida ahí adentro. Y conecta con Nicaragua. Si usted se va para aquí adentro y habla con la gente que está allá ahí metida, ellos probablemente odian la idea de un corredor biológico puesto encima de ellos. Tiene todo el sentido biológico, todo el sentido ecológico de tratar de hacer esos corredores, y lo hemos estado haciendo por 30 años. Yo recuerdo cuando llegué yo a Costa Rica en los años finales de los 80, estamos hablando del Paseo Pantera. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el Paseo Pantera? Era un corredores biológicos por toda Centroamérica, conectar Sudamérica con Norteamérica. Nos encanta hacer eso en los mapas, se ven bellísimos, pero cada metro cuadrado de ese terreno es de alguien, que no hay terrenos libres donde tú puedes decir por eminencia de que eso puede ser un corredor. Entonces, al tú meterle un área protegida o una categoría, aunque sea en papel, a un área que ya tiene gente, que hay una herencia, que la gente tiene planes, que tiene ideas de cómo va a manejar su terreno, su tierra que heredó de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, y le pones una categoría encima que puede limitar lo que tú puedes hacer, eso ya es una receta para conflicto. Una estación científica, ¿verdad? No sé de la estación científica, sé que han quemado muchos letreros y un par de carros, porque hay mucha expectativa de que están quitando algo. Entonces, es bastante difícil el justificar esos corredores, especialmente si no tienes esas conversaciones antes de crear el mapa que te pone en contexto y te pone adentro de un área protegida como esta. Este es el corredor Ravés, pero ahora tenemos el concepto de cuenca encima. En este caso, tuve nada más tiempo de poner la red hidrológica. ¿Qué tal si en vez de hacer un polígono de este tamaño, así grandísimo, y ponerse a pelear con toda la gente que está allá adentro, no usamos algo que ya existe? Un corredor biológico que ya existe, que ya tiene protección legal, que ya tiene un estatus, que no es algo que la gente va a ver como que se lo estás quitando, le estás quitando algún beneficio o algún espacio de terreno donde no puede tener su agricultura. Agarremos esta parte y veámoslo un poquito más cerca. Si yo agarro un pedacito de un río de esos y creo un buffer alrededor del río, esto se puede convertir en un corredor. Un puma no necesita 100 hectáreas de corredor de bosque para pasarse de un lado a otro. Un puma necesita 2 filas de árboles para pasar. En Florida, los pumas se trasladan de un área a otra, mountain lions o en los pumas, en los campos de golf a través de las líneas de árboles que están separando los greens de un campo de golf. Se meten en las áreas ya desarrolladas,
neighborhoods, los vecindarios y los barrios en las filas de árboles entre las calles. No requieres demasiado espacio para que un animal se pueda pasar de un lado para otro. Puede ser hasta un jaguar, pueden ser manigordos, ahí tenemos manigordos debajo del puente. ¿Okay? Si nosotros pensamos en los ríos que ya existen, que tienen protección, aunque no se hace mucho, y empezamos a conectarlos de esta manera, hay tantos corredores biológicos, para empezar, sin tener que desafectar grandes áreas agrícolas, sin tener que decirle a un agricultor, no puedes sembrar esto, no puedes hacer este tipo de trabajo, no. Lo que puedes hacer es proteger la margen del río un poco, para que haya más peces, para que haya más agua, plantemos unos arbolitos, creamos esos pequeños corredores. Y invertir el tiempo y el esfuerzo en que eso entre como un beneficio, no como algo que te están quitando. Mi concepto de corredores a nivel nacional es puesto que ya existen y la gente no planta cultivos dentro del río. Lo más que hacen con los ríos es recreación, que no es muy dañina, o por meter las vacas, que sí es, y es innecesario. Es una cuestión cultural. Entonces, esto es una alternativa para la creación y el manejo del concepto de corredores, buscando ampliar esos corredores con el tiempo y conectar más y más espacios. Entonces, en sus áreas donde lo que ustedes trabajen como corredores, hagan el ejercicio de SIG, del Sistema de Información Geográfica, de ver si las áreas que ya existen y que ustedes quieren conectar se pueden conectar por medio de estos corredores acuáticos, porque yo creo que les daría un retorno casi que inmediato, sin un esfuerzo tan grande y sin el conflicto necesario. Para mí lo que a mí siempre me ha afectado es que cuando tú haces esto y se lo plantas a la gente y la gente se da cuenta que hay un decreto, que ya es un hecho, ya tú tienes un enemigo. Hermano, ya esa conversación que tú quieres tener con ese agricultor se hace más difícil, porque ya están predispuestos a decirte que no porque ya me montaron una categoría encima de protección. Para mí esto es totalmente teórico si no tienes un mecanismo para hacerlo práctico, entonces se queda en un papel y ahí se va a perder. Igual que hay muchas áreas protegidas que se están perdiendo porque no hay los mecanismos para hacerlo. Aquí no hacen falta más leyes. Yo quedé impresionadísimo con una presentación del SINAC sobre las leyes ambientales acá que protegen todo, hasta los mosquitos están protegidos. Impresionante, no hace falta más leyes, pero donde nadie las cumple, entonces ¿para qué detenerlas? Esto es una forma, teniendo la legislación detrás de ti, puedes decir, además, que es legal. Tienes que hacerlo porque te dice la ley, pero olvidemos de eso. Aquí está la parte práctica. Todo el mundo tiene una base de datos y nadie la comparte con nadie. Entonces, yo no sé lo que Catastro está haciendo, lo que está LICE haciendo. De repente, sorpresa, LICE va a hacer un proyecto geotérmico en el medio del Parque Nacional. ¿Cómo logramos que esa información se comparta mejor? ¿Cómo con esa información podemos hacer análisis de riesgos y eso y compartir esa información? Esta sería la tercera vez que se implementa un proyecto que yo llamo el Atlas Sociopolítico Ambiental de una región, que te permite traer a todos los actores con sus datos, incorporarlos en una base de datos, en un atlas general para todo el mundo y compartirlo con todos. La gran ventaja de eso es que de repente tu información que tú provees está en contexto con la información de otro y la puedes comparar y te empiezas a dar cuenta, como mencionamos creo que ayer, dónde están los conflictos de uso, dónde hay los potenciales conflictos. Sabemos que entonces, yo tengo varios ejemplos de ese atlas. El caso que hicimos en Venezuela, en el proyecto Cuare, Profauna, que era el Vida Silvestre de Venezuela, nos contrató en la Universidad del Atlántico de la Florida a hacer un estudio del refugio de fauna silvestre Cuare, que ocupa media península en una región del país, en el noroeste. Está pegado a un parque nacional, que está manejado por el Servicio de Parques Nacionales. Nuestro trabajo era ayudarlos a planificar el manejo, zonificar y todo del refugio. Fuimos allá y empezamos con las cuencas. ¿Dónde están las cuencas? ¿Cómo se organiza todo este territorio? Y incorporamos al parque
incorporamos a las municipalidades, a 2 poblaciones, Tucacas y Chichiriviche, y creamos un atlas donde todo el mundo participó, 50 actores locales, 50 organizaciones que tienen algo, el turismo, todo el mundo dio un poquito de datos. Fuimos a rogarles y eso, a veces uno de los mejores mapas que encontramos fue uno hecho a mano con creyones, con lápices de colores, una belleza, y se pudo georreferenciar y se pudo incorporar en la base de datos. Convocamos a todo el mundo a un hotel para un taller de 2 días en Tucacas y forramos en la sala con todos los mapas de todo el mundo. Cada institución que proveyó datos tenía su mapa muy lindo, es más, les puedo mostrar algunos ejemplos, con toda la información que ellos proveyeron, un lápiz o una pluma colgando enfrente para que pudieran corregir y validar esa información. Lo que ellos no se dieron cuenta que tuvieron que hacer es, de repente veían el de allá, uy, ¿qué haces tú aquí? Y las combinaciones. Y darse cuenta de que había a veces 3 y hasta 4 organizaciones que creían que ellos eran los que tenían jurisdicción sobre un área, pero están todos montados. Y se convirtió en un área de resolución de conflictos, se desafectaron un área del refugio porque se había metido el pueblo y el pueblo les dio otro terreno, todos trabajaron allí. Ese sistema de información geográfica se instaló en la comunidad, en las instituciones que tenían capacidad de absorber un sistema de información geográfica, y en el peor de los casos, donde no tenían nada, se les dio un atlas impreso por 8x11 o 11x14 para que tuvieran toda esa información. Y ahí siguen actualizándolo de año en año. Es como el lenguaje universal que agarra la Torre de Babel y te los pone todos a hablar en conjunto. Lo importante de un proyecto así es que todos contribuyan, de que todos tengan una inversión y se vean reflejados en eso. Y las combinaciones que puedas hacer son espectaculares. Esto ya empezó aquí en la zona, ya empezamos. Ya hemos hablado con instituciones que la municipalidad está súper interesada y otras organizaciones que quieren proveer información para poder tener acceso a esa plataforma de discusión. Quizás otro mensaje acá es la parte de incentivos económicos para la conservación y para la reforestación. No es suficiente. Tenemos el pago por servicios ambientales, tenemos planes de manejo forestal, tenemos una cantidad de incentivos para que la gente reforeste o haga plantaciones, pero no creo que eso es la función. La conservación, si juega con las mismas herramientas que el sistema económico, va a perder. El sistema económico tiene mucho tiempo desarrollando sus parámetros y su sistema, y la conservación en la parte ambiental no tiene suficiente tiempo para hacer eso. El sistema de valorización de la parte económica es básicamente carne, madera y suelo. Esos son los 3 valores de un bosque. Ayer hablaban de un terreno mejorado, que todavía se usa esta terminología en algunas partes, que es un terreno mejorado, un terreno que no tiene bosque, en donde ya botaste el bosque, está mejorado, está listo para ser usado. El bosque es algo que tienes que quitar. Con el bosque no lo puedes poner a producir. Cambiar esos valores es muy difícil, y no solo es la parte económica lo que lo va a hacer, es una ampliación de la comunicación sobre otros valores educativos, espirituales, económicos, como turismo y cosas así, valores del paisaje, valores de servicios ambientales, etcétera, etcétera. Este proyecto que vieron ayer de grúas es increíblemente importante para poder priorizar esas acciones de conservación, y es la visión nacional. Cómo se aplica esa visión a nivel local es el siguiente paso. Y casi que les garantizo que muchas de las instituciones locales, Pía, tú me puedes desmentir, que las municipalidades y las regiones no tienen esa información y no la usan para la toma de sus decisiones. Si se queda a ese nivel, que tienes que bajar un PDF, y eso es todo a nivel nacional, y no tienen una conexión para la parte local, por eso queremos hacer ese atlas. Porque ese atlas es regional, es de aquí. Ahí estás tú, ahí ves tú tus casitas. Si te pones una foto aérea, vas a ver las casas y te puedes ubicar perfectamente en el espacio. Y puede conectar todo este trabajo que se hizo a ese nivel a un nivel local y refinarlo. Y por eso es que ofrezco esto como una opción de que podemos expandir ese concepto de corredores
utilizando ya el trabajo que se hace a nivel nacional y refinarlo a nivel local. Y trabajar con las entidades locales en crear sus propias gruitas, podemos llamarlas gruitas locales, que puedan entonces ordenar el territorio y ordenar su desarrollo. Ok, estos son nada más dos de los atlas que se hicieron. Este es el atlas de Cuare y de Morrocoy. Si tienen interés, yo podemos, no sé, en unos minutos les puedo mostrar algunos de los otros elementos y ver cómo para uno de esos. Y esto es en la isla de Catarina, donde se hizo el mismo proceso, pero a nivel casi todo de conservación. ¿Quieren ver algunos de los mapas?